Un Gross Out Show es una producción animada, la cual presenta una serie de imágenes grotescas, animaciones desagradables y chistes repugnantes, con el fin de impactar al espectador. Con el paso de los años, solo unas pocas series animadas han adoptado este característico estilo, y como se podrán imaginar, todas estas series han resultado en grandes y sonados fracasos. Sin más nada que agregar de momento, yo soy el ojo que todo lo ve, y en este video vamos a repasar las series animadas que fracasaron por ser muy asquerosas. Estrenada en agosto del año 2011, Secret Mountain Fort Awesome intentó presentarnos las extrañas desventuras de un grupo de monstruos. Esta serie gira en torno a un grupo de amigos monstruos, los cuales viven en una montaña subterránea, alejados de los seres humanos. Como se podrán imaginar, esta caricatura se enfocó en historias muy simples y presentó un humor visual marcado por chistes grotescos, primeros planos desagradables e imágenes completamente repugnantes. Esta serie surgió como un spin-off del episodio piloto de Tío Grampa, por lo que estas dos series están fuertemente relacionadas entre sí. El creador de esta serie, el cual es el mismo de Tío Grampa, ha mencionado en numerosas entrevistas que esta producción es el resultado de la intromisión de los ejecutivos de Cartoon Network, pues estos últimos lo presionaron para que realizara una serie enfocada en estos monstruos. Sin embargo, y como se podrán imaginar, esta producción se convirtió en un rotundo fracaso para la cadena, y eventualmente se le daría luz verde al proyecto de Tío Grampa, el cual, para el asombro de muchos, se convirtió en un éxito moderado para la cadena de cuadros blancos y negros. En cuanto a la crítica especializada, esta animación recibió reseñas mayoritariamente negativas, las cuales consideraron a esta producción como una caricatura de mal gusto, la cual no merecía la pena. Pese a contar con críticas mayoritariamente negativas, esta serie logró hacerse con varios premios de animación. Además, esta producción logró cosechar un pequeño nicho de fanáticos. Estos últimos, hasta el día de hoy, siguen disfrutando de esta desagradable producción animada. En su estreno oficial en Cartoon Network, esta serie logró obtener unos índices de audiencia de poco más de 1.8 millones de espectadores. Conforme se estrenaron los subsiguientes episodios, la serie fue perdiendo audiencia de manera abismal, llegando al punto de ser retirada de las pantallas del canal de cuadros blancos y negros, siendo los últimos 8 episodios estrenados en plataformas en línea. Oficialmente, esta serie contó con 26 episodios divididos en 2 temporadas. Sin embargo, esto es falso, pues esta producción contó solo con una temporada, la cual, por razones de promoción, se decidió presentar como 2 temporadas. La razón principal de la cancelación de esta serie no fue otra que bajos índices de audiencia, pues tras su estreno con 1.8 millones de espectadores, la audiencia fue disminuyendo de manera catastrófica, hasta el punto de tener que retirarla de las pantallas de Cartoon Network. Esta producción fue un fracaso tan rotundo que no hubo tiempo de hacer doblaje latino para esta serie, por lo que esta caricatura no fue estrenada en Latinoamérica y solo existe en su idioma original. Como dato curioso, y por increíble que parezca, el personaje con forma de trasero es el más inteligente y sensato de esta desagradable serie animada. Estrenada a finales del año 1999, Mega Babies intentó consolidarse como una nueva franquicia animada. Esta producción gira en torno a un trío de bebés, los cuales reciben superpoderes provenientes del espacio exterior, en compañía de su niñera, la cual se vuelve súper inteligente
Estos infantes deberán combatir a las fuerzas del mal de la manera más asquerosa posible. Esta producción destacó en su momento por su asqueroso y desagradable humor, el cual consistía en chistes de excremento, gases y pedos. Como se podrán imaginar, esta caricatura fue aplastada por la crítica especializada, la cual catalogó al show como una grotesca y desagradable pérdida de tiempo. En su momento, esta producción intentó consolidarse como una gran franquicia, pues se comercializaron todo tipo de mercancías, desde juguetes y peluches hasta un juego de video para PC, el cual fue un rotundo fracaso en ventas. Lo más probable es que esta serie haya intentado colgarse del éxito de Aventuras en Pañales, la cual en los años 90 era una de las franquicias animadas más importante y reconocida del mundo. Con tan solo 26 episodios divididos en 2 temporadas, Mega Bebés fue irremediablemente cancelada, pues sus índices de audiencia fueron bastante escasos, sin mencionar los enormes fracasos en otros aspectos, como la distribución de mercancías y el fallido videojuego. Esta serie animada contó con un presupuesto de más de $6 millones para la producción de sus 26 episodios, por lo que haciendo cuentas, cada episodio de esta serie costó más de $230,000. Es increíble la cantidad de dinero que se invirtió en chistes de pedos. Ed, Edd y Eddy es sin lugar a dudas una de las series animadas más importante y reconocida en la historia de Cartoon Network. Sin embargo, Danny Antonucci, creador de esta mítica serie, también fue el creador de la que para muchos es una de las peores series animadas jamás creadas. Estrenada en agosto del año 1994, The Brothers Grunt intentó presentar las muy extrañas desventuras de un grupo de hermanos. La premisa de esta serie es súper extraña, pues estos personajes son los hijos de una extraña criatura anciana. Por alguna razón, estos seres se alimentan de queso. Los protagonistas de esta caricatura deberán buscar a uno de sus hermanos, el cual es el elegido para liderar a este grupo de criaturas. Como ya se habrán imaginado, esta caricatura destaca por presentar de manera constante una serie de imágenes y momentos simplemente asquerosos y repugnantes. Además, los protagonistas constantemente padecían de intensos dolores y sufrimiento. La crítica especializada aplastó a esta producción, catalogándola de ser un insulto. De hecho, en su momento, esta serie fue considerada como una de las peores producciones animadas de toda la historia. Con el paso de los años, esta caricatura ha ido ganando un estatus de animación de culto, pues muchos de los episodios se encuentran actualmente perdidos. Al ser una serie del mismo creador de Ed, Edd y Eddy, es innegable comparar el estilo de animación, así como el diseño de los personajes. Además, las cartas de título en ambas series son simplemente idénticas. Esta serie fue tan mala y logró unos índices de audiencia tan bajos que solo estuvo en las pantallas de MTV durante 9 meses, momento en el cual fue retirada de manera definitiva. Con tan solo 45 episodios en su única temporada y teniendo episodios los cuales jamás fueron estrenados, The Brothers Grunt es sin lugar a dudas uno de los fracasos más grandes en la historia de la animación. Danny Antonucci, en varias entrevistas, ha declarado que esta serie es considerada en MTV como su peor producción jamás hecha. Durante la década de los años 90, Ren y Stimpy era sin lugar a dudas la serie animada más importante y reconocida del canal naranja, pues con su humor chocante y desagradable logró convertirse en todo un éxito. Fue tal la notoriedad de esta serie que no fueron pocas las producciones animadas
que intentaron emular el éxito de esta producción, siendo en la mayoría de los casos series fallidas, las cuales no lograron calar en el público general, siendo completamente olvidadas con el paso de los años. Estrenada a mediados del año 2003, Ren y Stimpy, solo para adultos, intentó darnos una versión extrema de lo visto en la serie de los años 90. Esta serie giraba en torno a Ren y Stimpy, los cuales ahora son una pareja y viven todo tipo de asquerosas y desagradables desventuras. Esta serie presentó un humor grotesco y muy subido de tono, el cual constantemente hacía chistes violentos, sexuales y asquerosos. Como se podrán imaginar, esta serie fue destruida tanto por la crítica especializada como por el público en general, catalogando esta producción como una de las peores series animadas jamás producidas. De esta serie solo se presentaron en las pantallas de televisión 3 episodios, pues fue tal la indignación del público en general que la cadena se vio obligada a retirar la serie. Eventualmente, los episodios restantes de la serie fueron distribuidos en el formato de DVD, teniendo unas ventas bastante bajas y recibiendo aún más críticas. El final de esta serie fue tan abrupto y súbito que quedaron inconclusos al menos 7 episodios. Con tan solo 6 episodios en su única temporada, Ren y Stimpy Adult Party Cartoon es con diferencia una de las peores producciones animadas jamás creadas. La Pandilla Basura fue una serie de cartas coleccionables de la década de los años 80, la cual, en su momento, gozó de una enorme popularidad. Estas cartas coleccionables eran en su mayoría una serie de parodias grotescas y repugnantes a distintos eventos y personajes populares. Fue tanto el éxito de estas cartas coleccionables que en el año 1987 se estrenaría una película basada en estos personajes. Como se podrán imaginar, esta película fracasó de manera estrepitosa, tanto en la taquilla como en la crítica especializada, siendo considerada por muchos como una de las peores películas jamás producidas. Más allá de lo dicho anteriormente, en el año 1988 iba a ser estrenada una serie animada basada en estos personajes, producida por la cadena de televisión CBS. Sin embargo, numerosas personas se acercaron a las instalaciones de esta empresa de televisión, exigiendo que la serie no fuese emitida, pues la misma constantemente ridiculizaba a las personas minusválidas. Debido a esto, la cadena se vio fuertemente presionada para no emitir la serie, y eventualmente, esta producción jamás sería estrenada en la televisión de los Estados Unidos. Pese a no ser estrenada en su país de origen, esta producción fue transmitida en algunas regiones de Europa. Pese a tener ciertos elementos violentos y momentos desagradables, esta serie estaba muy alejada de la violencia de su versión original, siendo en el mejor de los casos una adaptación bastante ligera de las cartas originales. En los países donde fue estrenada esta serie, solo recibió críticas negativas, siendo considerada como una producción floja y mediocre, pasando por las pantallas de televisión sin pena ni gloria. Esta serie solo contó con 13 episodios en su única temporada, y su cancelación se debió a todas las controversias y polémicas que evitaron su transmisión en el territorio de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, este es el fracaso más grande en cuanto a series animadas de este género se refiere, pues a diferencia de los otros puestos, esta serie se vio censurada y limitada desde antes de su estreno. Sin embargo, y más allá de todo lo dicho a lo largo del video, la última palabra la tienes tú. ¿Crees que estas series merecieron fracasar? ¿O consideras que alguna de ellas merece otra oportunidad?
Bueno, queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento, se despide el ojo que todo lo ve.